1 correspondiente al día de hoy, lunes 28 de y se ve la presentación. Alguien avíseme si se me escucha, por favor. Buen día, Ingesti, se le escucha. Muchas gracias. Ok, vamos a comenzar un nuevo subtítulo, que está referido a calcular la fuerza que el agua detenida ejerce contra las paredes que le confinan. Y les decía, esto es muy importante para los civiles, es una aplicación que tenemos que tomarla en cuenta porque con frecuencia nosotros estamos dimensionando justamente eso. Los confinadores, las paredes, lo que mantiene a un reservorio en su lugar, las paredes que contienen al fluido. Y conforme ustedes rápidamente se van a dar cuenta que conforme más alto sea el agua que se tenga almacenada, mayor fuerza va a ejercer contra las paredes. Una presa de 15 metros ya es de cuidado. Miren, 15 metros multiplicado por 10 kilonewtons o 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, son 15 toneladas de peso que estaría soportando un elemento. Entonces, para aguantar aquello, proporcionalmente tiene que ser el espesor y acaso, si es necesario, añadir acero para aguantar, soportar los esfuerzos que se presenten. Entonces, esa es nuestra intención, calcular la acción del agua contra los elementos. Entonces, lo primero que vamos a suponer es un poco de agua que está marcada por esas líneas azules que les estoy colocando ahí. Y para ser genérico, una figura como la verde, pero que está contenida en un plano. Eso es lo que vamos a hacer ahora, esta vez. El siguiente subtítulo va a ser la fuerza hidrostática contra una superficie Q. Pero ahora, a fin de adiestrarnos en el análisis, vamos a mirar que la figura va a estar contenida en un plano. Entonces, podemos en este caso utilizar un sistema de referencia cualquiera. Podríamos emplear, a ver, déjenme ver si es que va a funcionar un ratito. Me van a avisar si es que se ve lo que voy a escribir. Se ve, jóvenes, estoy escribiendo, estoy dibujando un sistema de coordenadas X y Y. Se ve, es con rojo. Ah, ya, ok. Miren, para el análisis podemos utilizar un sistema cartesiano tradicional, localizado ahí en el fondo de manera que la línea vertical, que el eje de las zetas coincida con la vertical dada por la gravedad. Podríamos emplear aquello. Sin embargo, quienes por vez primera han deducido esto han visto que es más atinado no emplear claro que nos va a dar también resultados, pero es más cómodo para nuestra deducción el dejar que el sistema de coordenadas esté contenido en el plano. Miren, el sistema de coordenadas que yo estoy proponiéndoles, X y Y, va a estar contenido en el plano sumergido, este plano plomo. Este plano plomo, les recalco para los que entraron al final, está contenido dentro de la figura. Esta figura en verde yace sobre el plano, está contenida en él. Y nosotros queremos averiguar cuánta es la fuerza que el agua estanca ejerce contra esta figura verde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro sistema de referencia. Y porque así conviene, al eje Y le vamos a situar, miren, conforme la dirección en que la profundidad avanza. Y va cada vez profundizándose más y más, según el plano también se va sumergiendo más y más en el agua. Entonces, ese es el eje Y. Y el eje X, vamos a decir, va a ser, por supuesto, ortogonal al Y, pero va a quedar definido cuando este plano que nosotros estamos analizando, miren, este plano,
se intersecten contra la superficie del agua. Entonces, X es la intersección del plano y la superficie de agua. Nos interesa así, por lo que ustedes van a ver en un ratito más. Ok, el sistema de referencia queda definido. La dirección de Y se introduce cada vez más y más en el agua y el X perpendicular a Y, definido por la intersección de la superficie de agua y el plano. Entonces, con ese sistema de referencia nosotros podríamos plantearnos una ecuación que describa cómo esta superficie en verde va variando dentro del plano. Ok, pero sin embargo no va a ser necesario porque eventualmente podría ser complicado. Lo que sí vamos a hacer es identificar una propiedad geométrica que el área tiene y que nosotros la podemos reconocer fácilmente es el centro de gravedad. Miren, este punto G que está acá es el centro de gravedad de la figura. Es una propiedad geométrica que depende de cómo son las formas de ella. A este punto G le vamos a reconocer coordenadas en dirección del eje X como X sub G y en dirección del eje Y sub G. Entonces eso para nosotros es fácil de aceptar. Y luego vamos a considerar un punto genérico. Un punto genérico como este que estoy dibujando acá, permítanme ya. El punto que está, miren, pintado con amarillo, un cuadradito pequeño, es un elemento diferencial del área bajo análisis y que vamos a decir que tiene coordenadas X y Y. Un punto cualquiera. Y luego nos va a tocar ahora calcular cuánta es la fuerza resultante. Y para eso nos vamos a valer de lo que habíamos visto en la pasada clase. La fuerza podemos deducirla a partir de la multiplicación de la presión frente al área sobre la que ella actúa. Seguramente en la diapositiva que viene vamos a ver eso. Permitan que avance. Esta vez el sistema estamos viéndole de costado. La superficie de agua ahora la vemos horizontal, no inclinada en una perspectiva 3D, como hace rato quería mostrarles. Esta vez la superficie de agua, al verla de costado, la vemos horizontal. Y el plano inclinado está definido por, miren, el eje Y que contiene a la traza, en este caso, del plano proyectado contra un plano vertical perpendicular al eje X. Esta línea negra intensa representa a la traza del plano. Y perpendicular, miren, acá está. No creo que vean, porque tengo que salirme. Este plano bien podría prolongarse así, un plano que sale. Les decía, perpendicular al fondo que estamos viendo, está el eje X, sale de la pantalla y resulta de la intersección de ambos. Este plano podemos ubicarle según su inclinación, quizás más tendido o más vertical. El ángulo alfa medido desde, aquí debería haberle puesto una flechita, medido desde la vertical hacia el plano, aquí está. Medida desde la vertical hacia el plano nos determina la inclinación conforme a nuestro sistema de referencia que estamos adoptando. Y luego, decimos, sobre el elemento pequeñito que está acá, el diferencial de área, este que está aquí, hemos de calcular la fuerza. Como es un elemento diferencial, no vamos a poder negar que tiene que ser un diferencial de fuerza producto de la presión hidrostática que el líquido ejerce contra la superficie, y esa superficie es diferencial de área. Vean, esta es la expresión vectorial en caso genérico. Entonces, esta relación que ustedes están viendo, la estoy escribiendo aquí arriba. Diferencial de R es la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas, vector,
La presión, no se van a olvidar, es una expresión escalar. El que es vector es el área. ¿Recuerden? El área está orientada por su vector normal a la superficie. Entonces, eso es lo que estoy empleando aquí. Y ha de actuar conforme lo que habíamos visto en los prolegómenos anteriores, de que esta presión ha de resultar normal, ha de resultar ortogonal a la superficie de área. Perdón, a la superficie del plano. Vamos a descartar y vamos a avanzar. Pero me falta de la columna. Aquí a la derecha se observa claramente una columna. Una columna que está haciendo alusión. Miren, acá voy a presentarles al efecto del peso del agua que queda encima del diferencial de área. Aquí en el fondo tenemos el diferencial de área y todo el agua que le queda encima, cuya altura es eta, es la presión que se ejerce contra el elemento aquel. Entonces, nadie a dudarlo, es la presión multiplicada por el diferencial de área, la fuerza que ejerce, es el peso del agua. Como la presión atmosférica es el peso de la columna de aire, es el peso de la columna de agua. Y aquí podemos hacer un poco de lo que les señalaba. La acción en términos de fuerza contra el elemento diferencial puede ser formulado por la multiplicación de aquellos dos componentes, la presión y el área. Pero como evidentemente esa área pequeñita no es la única que actúa, sino más bien está todo el área sujeto a la acción del peso del agua encima, lo que nos conviene es la adición o la combinación adecuada de todos esos elementos diferenciales para calcular la fuerza total. Y para eso hacemos una contabilización de cada uno de esos elementos a través de una sumatoria. Desde el primer elemento, igual a 1, hasta el enésimo que nosotros querramos considerar. Pasando a términos más formales, podríamos la sumatoria, pasarla a una integral. Entonces tendríamos la integral de todas las pequeñas fuerzas resultantes actuando sobre los elementos diferenciales, equilibrada por la integral de las presiones sobre las áreas actuantes. Si acaso nosotros estuviéramos interesados en calcular la presión absoluta, entonces tuviéramos desdoblarla en desdoblarla en una suma que contemple a la presión atmosférica, esta P sub 0 que aquí he puesto, más la presión relativa, es decir, el peso unitario que resulta de multiplicar la densidad por la gravedad y luego por la profundidad a la cual el punto de interés está, eta. Entonces, si reemplazamos eso en la integral, tendremos esta suma. P sub 0 multiplicado por el diferencial de área más ρ por G y la integral que ustedes ven ahí. La presión atmosférica es constante, o por lo menos la podemos considerar constante en ese punto, en el recipiente, en la laguna donde estemos. Podemos aceptar aquí. Entonces, si es así, entonces esta P sub 0 sale de la integral y tuviéramos la integral del diferencial de área, que evidentemente es la propia área sobre la que nosotros tanto interés mostramos. Entonces, esta contabilización no es muy difícil de evaluar. Lo que parece más complicado es la segunda. Es evidente que si acaso nosotros consideramos el peso unitario del fluido, del agua en este caso, como constante, y esto no vamos a cometer error si lo aceptamos, sale de la integral. Y lo que nos queda es contabilizar cómo la profundidad va variando cuando se la multiplica por el área a lo largo de toda la superficie que es nuestro interés. Entonces, esta integral es la que podría tomarnos un poco más de esfuerzo. Bueno, lo primero que he dicho es eso. La integral del diferencial de área y en términos de módulo, miren, aquí he sacado el módulo del resultante, tenemos aquí. Hasta acá, por favor, preguntas.
Si es que hay algo que no me he expresado muy bien, o he sido torpe en decirlo, díganme para que lo podamos explicar de otra forma. Ok. Entonces, esta integral podría ser un tanto problemática. Necesitamos conocer la variación de eta, la profundidad, sobre el área que nos interesa y como ella está inclinada, pertenece al plano inclinado, entonces puede ser complicado. Necesitamos tener esa variación. Pero como siempre, el ingenio de las personas nos salva. Dicen, hagamos una analogía con lo que habíamos aprendido. Permítanme un ratito que me salga. Vamos a volver. Voy a dejar de compartir esto y vamos a este otro. ¿Se ve, jóvenes? He cambiado de pizarra. Ahora tengo la pizarra. ¿Se ve? Avíseme, por favor. Sí, Inge. Ya, gracias. Sí, Inge. Ya, gracias. Entonces, recordarán ustedes cuando estaban en los cursos básicos y estaban estudiando las propiedades de las figuras geométricas, porque eso a los civiles no sé, es importante. Nos decían, debemos calcular el centro de gravedad de esta figura. Y yo recuerdo que solíamos llamarle head por gravedad. Los alemanes en su literatura tienen otra nomenclatura que no me estoy recordando, pero que la sé. Los gringos tienen otra, creo que le llaman, ya me olvidé. Entonces, pero nosotros le solemos llamar X sub G y Y sub G. Entonces, el profesor, el docente les decía, por ejemplo, para calcular el centro de gravedad, nada más tenemos que multiplicar aquel por el área total. Y este tiene que ser equilibrado por la integral de todos los elementos diferenciales. Imagínense uno acá, que tiene coordenada Y, por el diferencial de área. Cuando la tal integración se ejecuta sobre toda ella. Y obtenían la expresión Y sub G, la integral susodicha sobre el área. Inclusive algunas personas podrían ponerle bonito, así. Y de similar manera sobrevive también esta otra expresión. Diferencial de área, la integral de lo mismo. Entonces, en reminiscencia a esto que ustedes están viendo, también podríamos definir aquello. Podemos decir, se define. Un minutito, por favor. Ok, entonces estaba ahí. Se define, les decía, se define que se llama la profundidad al centro de gravedad de la figura en cuestión.
como dos puntos, hemos de colocar eta sub g. Entonces me van a ayudar, van a ser tolerantes en esto. Voy a intentar dibujar así quizá. A ver. No hay mucha flexibilidad tampoco. Quisiera pintar esto de celeste. Y luego voy a dibujar un otro plano, el plano que nos interesa. A ver si es que me va bien. Este plano está un poco más profundo, digamos así. Ya este es el plano en el cual la tal figura está inscrita. Creo que le he puesto con azul, con verde. Digamos, la figura es este triángulo, este rombo. Este rombo es la figura. Le voy a poner nombres para que quede claro. En celeste es la superficie de agua. Esta es la superficie de agua. Que por supuesto todos ustedes saben que es horizontal. En cambio, la línea negra representa el plano inclinado. Inclinado que contiene a la figura. A la figura verde. Al triángulo. Por otra parte, y sin mucho esfuerzo, debiéramos, por lo menos teóricamente, utilizando todos los recursos que conocemos, encontrar el centro de gravedad de esta figura. Y ese centro de gravedad, en el caso de este rombo, resulta de la intersección de sus diagonales. Así. Podría dibujar también, hacerle segmentado para que dé la sensación de que es así. Y quizás con un color un poco más destacado. Un círculo. Y digamos que ese es el centro de gravedad, aunque no le parece, está chueco. Opas.
¿Me pueden avisar si se me escucha, jóvenes, por favor? Avíseme si se me escucha, por favor, jóvenes. Se le escucha, Inge. Ya. Sí, lo escucho, ingeniero. He tenido un percance aquí. Mi mouse parece que se ha desconectado y algo. No está reaccionando. Entonces me voy a salir voy a resetear mi máquina. ¿Escuchan? Sí, me avisan, por favor, si alguien... Sí, Gracias. Ya, gracias. Entonces volveremos. Un ratito compartiremos lo que estábamos haciendo. ¿Se ve ahora otra vez el OneNote? Por favor, avíseme. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, hemos determinado, miren, el centro de gravedad utilizando los recursos que ustedes han aprendido. Entonces, este es el centro de gravedad de la figura y no depende de cosas de la hidráulica. Esta es una propiedad geométrica de ella. Entonces, eta sub g, que aquí arriba yo estoy definiendo, es la distancia desde la superficie de agua. Aquí pondremos acá. A ver cómo hago la vertical. Esta. Sí, es más vertical. Ya. Entonces voy a tomar otro color. Eta sub g, digamos, desde aquí. Aquí. Esta es eta sub g. Eta sub g, enseguida les hago visualizar, es la profundidad definida como aquella distancia, no debería haber hecho con azul. Desde la superficie de agua hasta el punto G. Entonces, esta es eta sub G. No está en el plano de interés, no. Es una línea vertical en todos los casos que se extiende desde la superficie de agua hasta el punto, hasta el centro de gravedad de la figura. Este es eta sub G. Y miren, ¿qué necesitamos? Para calcular eta sub g necesitamos conocer cómo es la superficie que nos interesa, el área. Pues valiéndonos de integrales o de las recomendaciones que hay en los libros, fórmulas, podemos calcular la posición de G con respecto a este sistema de referencia. Recuerden, aquí está Y y aquí está X. Entonces podemos ubicar este. Y viendo desde perspectiva, como lo hemos hecho en la anterior diapositiva, podemos deducir cuánto es G. Entonces voy a volver un ratico y vamos a tengo que cargar esto dicho. He vuelto al PowerPoint y podemos verle, miren, desde el costado, eta, este es un eta cualquiera, ahora va a ser un eta. Está presentando, Inge. Ya. Dejen que otra vez lo haga.
Una ventana, sí, gracias. Tienes razón. Entonces, observen, el plano inclinado en verde y luego la distancia eta medida desde la superficie hasta el punto. En el caso que nos interesa es eta sub g desde la superficie de agua en dirección hacia abajo y en vertical es la profundidad al centro de gravedad. Entonces nosotros reemplazamos eso, miren, en esta ecuación. Acá, eta sub g, conforme lo que habíamos aprendido en Resis, podemos reemplazar a qué. Y tenemos, con esto, la integral la omitimos. La integral de eta por diferencial de área es eta sub g igual a área. Entonces reemplazamos esta ecuación y tenemos una simplificada. No importa cómo sea la figura, eta sub g nos va a dar la forma, va a incorporar internamente, implícitamente en él, esa forma inclusive caprichosa que podría tener la figura en verde. Y a final de cuentas, si nosotros trabajamos en unidades relativas, digo en presiones relativas, la resultante de presiones va a ser multiplicar el peso unitario, la profundidad al centro de gravedad y el área de la figura. Volveré a explicar esto. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Pero esta es perpendicular. ¿Dónde está? Está acá. Esta es perpendicular al plano. Entonces, si el plano, digamos, fuese este inclinado, ya les decía con respecto a la horizontal, empezaremos aquí, no se puede. Este es el agua, imagínense. Entonces, esta fuerza va a ser esta fuerza resultante va a ser perpendicular al plano en todos los casos. Y además, va a tener sentido, el sentido de esta fuerza es contra el plano. No va a ser una fuerza resultante que va a estar saliendo así, no. Esta no. Sino que va a ser contraria al plano. Entonces ya tenemos sentido, tenemos dirección y lo único que nos hubiera faltado es el módulo. Pero el módulo, jóvenes, está aquí. Aquí está el módulo. Entonces ya tenemos lo que necesitamos de una fuerza en términos de vectores. Tenemos el módulo, la dirección y el sentido. Está todo hecho. Entonces esta ecuación, que estoy remarcando acá, la van a guardar en algún lugar visible, pues será la que nosotros echemos mano. Entonces queda determinada la tal fuerza. Pero lo que aún no conocemos es dónde ella actúa. Ella, la resultante, no actúa en el centro de gravedad G. No. Actúa en otro punto diferente. Apenas esta deducción la hemos hecho para esa situación. En que solamente se calcula la resultante, la fuerza. Para eso vamos a la siguiente diapositiva. Esta. Ahora, el tema de interés es dónde está fuerza. Y vamos a suponer que este punto es el M. M es el punto donde la fuerza resultante de la presión hidrostática contra la figura A está actual. A este punto le llamamos M por metacentro. En algunos libros le colocan otros denominativos, centro de presiones, y le suelen poner CP. En el caso particular le vamos a poner M de metacentro. Entonces, para calcular dónde está M, vamos a apelar a lo que ya ustedes conocen. Vamos a decir, por ejemplo, el momento que crea esta fuerza resultante con respecto, por ejemplo, al eje X
o al eje Y, tiene que ser el mismo o tiene que ser equilibrado por los momentos que P, la presión sobre un elemento diferencial multiplicado por su brazo de palanca con respecto al eje que nosotros estamos considerando, cuando los combinamos todos esos elementos diferenciales que pertenecen a la figura A, entonces tiene que estar en equilibrio con E. Por ejemplo, decimos en este caso, alrededor del eje X podemos calcular los momentos. Miren, el eje X está acá. El momento que crea la resultante sería esta R en sí, multiplicado por su brazo de palanca. El brazo de palanca es esta distancia. Y esta distancia le he llamado Y sub M en atención que el punto es E. Y está acá. R por el brazo de palanca Y sub M. Y tiene que ser este momento equilibrado, tiene que tener igual valor numérico, por los momentos que crea el sinnúmero de elementos diferenciales que componen la tal figura. Para eso apelamos a la integral. La integral sobre todo el área de la presión sobre el diferencial de área, aquí está, miren, P por el diferencial de área, multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca viene desde acá hasta aquí. Entonces, eso tiene que estar en equilibrio. Y alrededor del eje Y va a ser símil. El eje Y lo tenemos aquí tendido. La fuerza R con respecto a Y, al eje Y, tiene un brazo de palanca. Esa es X sub M, esta distancia. Y tiene que estar en consonancia con todo lo que todo lo que produce los elementos diferenciales. ¿Ya? La presión multiplicada por el diferencial de A por el brazo de palanca. El brazo de palanca es esta distancia X. Entonces de aquí podemos trabajar. R ya conocemos de la anterior. X sub M y Y sub M son las incógnitas. Ok, aquí les vuelvo a mostrar las dos ecuaciones alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Y vamos a mirar desde el costado el problema. Miren, la superficie de agua horizontal, el plano inclinado que contiene al eje Y, la vertical que está en línea segmentada y la inclinación del plano con respecto a la vertical. Esa inclinación nos la da el ángulo alfa. Si alfa es 0, el plano está completamente vertical. Si alfa es 90 grados, el plano está completamente horizontal. ¿Ya? Entonces, consideremos una inclinación arbitraria, alfa. Y en esta inclinación alfa podemos nosotros hacer algunas deducciones geométricas. Por ejemplo, eta, para un punto cualquiera, es la profundidad, la distancia desde la superficie de agua hasta el punto en el plano que nosotros consideramos. Y conforme nuestro sistema de referencia, desde el origen, desde acá, hasta el punto que estamos analizando, Y es la distancia medida sobre ese plano, conforme también es el eje Y. Se forma un triángulo. Alfa se repite aquí y alfa se repite aquí. Entonces podemos definir fácilmente el coseno. El coseno del ángulo alfa va a ser el cateto adyacente, este, dividido sobre la hipotenusa, esta. Esta aquí, eta dividido Y. Y aquí podemos despejar eta. Eta va a ser la multiplicación de este Y que pasa a multiplicar por coseno de alfa. Y también, a semejanza suya, podemos extender esto para lo que ustedes ven aquí. Y ahora, en lugar de Y, en esta Y de la integral, reemplazamos lo que hemos encontrado aquí. Y podemos aquí anotar. El Y al cuadrado por diferencial, siempre que supongamos que el coseno de alfa es constante. Y eso es cierto, porque el ángulo, porque el plano es plano y alfa va a ser siempre invariable. En el momento que estemos considerando una superficie sumergida, una superficie cualquiera, una esfera, un paraboloide, lo que fuere, esta vez alfa va a ser diferente en cada punto. Entonces no voy a poder sacar fuera del proceso de integración este coseno de alfa. Pero ahora nos damos ese coseno de alfa constante y sale fuera del integrando y quedamos en esto. En lugar de eta, reemplazo Y coseno de alfa, entonces voy a tener Y al cuadrado. Y lo que ustedes ven. Esta R ha ido a dividir, por eso tenemos un denominador.
Simplificando las cosas que ustedes observan, al final, y SVM es el cociente entre el momento de inercia con respecto a este eje X, modulado, dividido por Y sub G y A, el área. De igual manera, para el otro lado, para X sub M, vemos que es el momento de inercia, pero esta vez es el cruzado, XY, dividido por el mismo denominador. Y aquí está lo que les decía. El punto M se le suele llamar metacentro, o centro de presiones. Entonces, echando mano de esas dos ecuaciones, nosotros deducimos rápidamente dónde se halla actuando la resultante. Este es un gran logro, jóvenes, pero no es tan práctico. No es tan práctico y permítanme que les muestre el por qué no lo es. Pues este término, y este otro, perdón un segundito. ¿Listo? Ya. Saben, yo soy funcionario de la U, trabajo en el laboratorio de hidráulica y hemos recibido la visita de japoneses de JICA, de la cooperación japonesa. Entonces me voy a ver en la necesidad de suspender la clase. Después de que termine esta reunión, por favor, échenle una mirada al tablón de anuncios. Ahí les voy a subir esta presentación. Háganme ese favor, jóvenes. Discúlpenme por ahora. Está bien, ingeniero. ¿Listo? Van a echarle una mirada al tablón de anuncios. Bien, ingeniero. Ya, y se van a descargar la presentación. No ahorita porque tengo que atender, ¿ya? En una media horita échenle un look. Que les vaya bien y disculpen, jóvenes. Hasta luego.